Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso. Estamos hablando del tema de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y estamos haciendo unos análisis de distintos puntos de vista de por qué la guerra contra el narcotráfico no funciona. O sea, vuelvo a repetirlo siempre que he dicho, la guerra contra el narcotráfico es una farsa, la guerra contra el narcotráfico no funciona. La guerra contra el narcotráfico es una pérdida de tiempo. Y siempre te digo, los críticos se lo achacan a mal procedimiento, a corrupción, a un montón de cosas. Pero nadie hace un análisis profundo de por qué las cosas a veces no funcionan. Y le digo, hay mucho más problema del que simplemente le digo decir esto no sirve porque es una farsa. O sea, ¿por qué es una farsa y cuál es lo que ocasiona esa farsa? Entonces yo estoy haciendo un análisis desde un punto de vista más profundo, más práctico, y de cosas que sí la gente la conoce, pero nadie lo quiere hablar. O sea, cuando usted lee libros sobre esta temática, hay algunos periodistas, algunos catedráticos que han escrito buenos libros sobre el tema, pero no han hecho el análisis a profundidad a veces, no todos, obviamente, no han hecho el análisis a profundidad de cuáles son las causas. O sea, hay muchas causas porque la guerra contra el narcotráfico, y ahora estamos hablando, le vuelvo a repetir, de lo que ocurre en nuestros países. Una de las cosas que yo le decía era la falta de presupuesto. O sea, estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares en todo el mundo, en la que los gobiernos nuestros quieren enfrentarlo con un presupuesto mínimo. Y ese presupuesto que yo le comentaba es el que se utiliza para operativos, pero también se utiliza para comprar equipos, se utiliza para entrenar gente. Y una de las cosas que yo les comenté en el video anterior, que es sumamente importante, es tener gente profesional y gente honesta. Gente profesional y gente honesta, gente limpia. O sea, usted quiere gente que tenga ética, que tenga buenos valores morales, que sea un profesional, que quiera su carrera, que tenga vocación. Eso es ideal. Pero, ¿sabe lo que ocurre? Que para tener ese tipo de personal, usted tiene que tener, o sea, atraer a ese tipo de persona, porque sí lo existe, en todos lados hay. O sea, no crea que eso lo encontramos, es una cosa tan extraña. Yo he trabajado y he entrenado muchos policías en toda Latinoamérica, he estado en muchísimas academias de policía, hombres y mujeres, y yo veo el interés en mucha gente, veo la vocación. Claro, hay también, obviamente, como sabemos, que ya lo he comentado anteriormente, hay gente que entra a la policía porque es el único trabajo que pueden entrar. Yo lo que le quería comentar a ustedes es que una de las cosas que atrae al buen personal, a los buenos elementos, o sea, gente que le digo que es capaz, que le guste y que quiere ayudar a la sociedad y demás, es un buen sueldo. Entonces yo les comentaba que pagarle bien a la policía es sumamente importante, particularmente en el tema del narcotráfico. O sea, acuérdense lo que hablé yo anteriormente de los delitos. Cualquier otro delito, no hay ese atractivo del interés de corromperse tan fácilmente. Digo, conocemos muchas veces y hemos oído de policías que han entrado, inmediatamente se echan a ser mañosos, a tener tendencias delictivas, o si se junta con policías que ya tienen mucho tiempo haciendo las cosas mal. Pero en todo departamento de policía, en mi experiencia, he conocido gente muy capaz, gente muy profesional y gente muy honesta. Gente muy honesta, que no abusa, que se preocupa, que ama su carrera, ama la profesión, y es lo que hacen la diferencia. Bueno, cuando usted está hablando del tema del narcotráfico, ese es el tipo de gente que tiene que tener. O sea, no es una cosa imposible. Usted como ciudadano quiere que su gobierno, que su sistema de seguridad tenga gente noble, tenga gente honesta, tenga gente profesional. Pero ¿sabe qué pasa? Y es lo que le digo, cuando usted no le paga a la gente, es muy difícil que atraiga ese tipo de personal. Esa es una. Luego, el narcotráfico, como pocos otros delitos que existen, genera la gran cantidad de dinero que atrae mucho ese tipo digamos, de corrupción, o sea, de debilidad, porque es una debilidad. La gente, o sea, el personal que es atraído por la corrupción del narcotráfico es una persona débil, es una persona que no tiene principios, es una persona que
racionaliza que lo que estoy haciendo no sirve, que yo no creo en la profesión, que el gobierno no me apoya, que la política no me apoya, que la justicia no me apoya, que la sociedad no me apoya, que esto ocurre, pero muchos, los profesionales, a pesar de todos esos inconvenientes, apoyan a la policía igual y hacen su trabajo profesionalmente. Pero siempre va a haber un grupo, acuérdese, y esto existe acá en Estados Unidos, como en el resto del mundo, pero particularmente en nuestros países. Cuando usted tiene elementos que están en duda, cuando usted tiene elementos que están ahí porque es lo único que hay, cuando usted tiene elementos que no creen en la profesión, que no creen en sí mismo, que son personas débiles de carácter y de ética y moral, usted tiene un problema serio de que esas personas se le pueden corromper fácilmente. Y ese es un gran dilema en la lucha contra el narcotráfico. Y esto lo comentaba yo anteriormente. ¿Por qué? Porque a un profesional en cualquier carrera se le debe pagar bien. Desafortunadamente, amigos y amigas, en nuestros países el profesionalismo, y esto viene a cualquier carrera, no es tan valorado como en países, por ejemplo, que le dicen a ustedes que todo el mundo lo reconoce como el primer mundo. O sea, en Estados Unidos, en Europa, e incluso en países de avanzada, el profesionalismo se paga bien porque es el que hace que la sociedad funcione propiamente, que la sociedad trabaje y produzca, y particularmente en el sector privado. Bueno, en el sector policial es exactamente lo mismo. Si usted analiza la cantidad de policías corruptos, haga un estudio serio de dónde salieron esos policías, cuáles fueron sus intereses, cuáles fueron, incluso le digo, aquí es donde yo siempre he hablado y cuando hablé hace muchísimos videos de la profesionalización policial, cuando usted usa asuntos internos, cuando usted hace una buena investigación previa a reclutar a alguien, estas cosas salen a la luz, salen a la vista. Entonces, si usted va a enfrentar al narcotráfico en serio, tiene que tener gente seria, tiene que tener gente confiable, tiene que tener gente profesional, tiene gente que no se doble. Porque, le digo, la tentación es muy grande. O sea, no le estoy hablando de que le van a dar $1.000 o $2.000, que en algunos países eso es mucho dinero, sino que el narcotraficante, sobre todo el narcotraficante en grande, que estamos hablando de las grandes cantidades, va a ofrecer un botín bastante alto. Entonces, elijo entre la integridad, la profesión, y hay una cosa muy importante, que eventualmente, y este es el problema, y le digo, ya lo voy a analizar más en profundidad cuando hable del que ya viene el tema de la corrupción, es eventualmente, si caigo en ese juego, eventualmente voy a terminar o preso o muerto. Preso por el sistema o muerto ya sea por el sistema o por los narcotraficantes. Porque una vez que el policía particularmente entra en el juego de estar en la lista de pago del narcotráfico, termina mal. Todos los policías que están en la venta del narcotráfico terminan mal, particularmente si continúan en la institución. Y muchos por eso le pagan, porque están en una institución. O sea, no le pagan porque es extraordinario, porque es brillante. Le pagan para que él o ella que tenga información en la institución se la dé a los narcos. Ahora, eventualmente, si se queda en la institución, va a tener ese problema que yo le digo, que alguien lo va a delatar, alguien lo va a descubrir, lo va a tener preso. O si usted deja de ser importante para el narcotraficante, lo van a eliminar, porque a ellos no les interesa, y mucho menos si usted es un policía corrupto, no vale nada para ellos, y sobre todo si ya no le sirve al narcotráfico. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo eliminamos eso? Eliminamos eso teniendo un buen grupo de gente. Eliminamos eso, no lo va a eliminar 100% completamente, porque le digo, todo mundo tenemos un lado oscuro, pero hay gente que tiene ciertos valores y que se le doblan. Ahora, acuérdese lo que le digo, el problema también muchas veces que usted va a encontrar es que en algunos departamentos de policía, en algunas instituciones policiales, el sueldo no es necesariamente lo único, porque acuérdese lo que le comentaba, que los narcotraficantes a veces intimidan, acusan y dicen, si usted no entra a la variante, nosotros lo desaparecemos. Entonces ahí usted tiene que decidir cómo se va a hacer. Pero cuando se gana bien, cuando la institución es profesional, aunque a los narcos, le digo, a los delincuentes no les guste, lo van a respetar un poco porque sabe que es una persona derecha.
Pero siempre está ese problema, ¿verdad? De la corrupción, siempre está ese problema de la credibilidad, siempre está ese problema de ser una persona recta. Y esto es una cosa sumamente importante en la lucha contra el narcotráfico. Cuando no tenemos gente que es muy derecha, gente que es muy honesta, gente que es muy trabajadora, tenemos un problema. Y si tiene cierta cantidad de personal que cae en esa figura, es muy difícil luchar contra el narcotráfico. Es muy difícil luchar contra el narcotráfico en cualquier parte del mundo, le digo, no solo en Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos hemos tenido, como yo le digo, los policías corruptos en Estados Unidos son individuales, no es la institución. En nuestros países tiende a ser un poco más la institución, porque desde arriba hay gente que a veces ponen, como yo les comentaba, gente civil que no viene de carrera policial, que no tiene el amor a la profesión, que no tiene la vocación y que viene a ver qué gana. Entonces también tenemos ese problema que ya lo voy a hablar cuando hable más bien de la corrupción. Amigos y amigas, los invito a que nos veamos en el próximo comentario, donde continuaremos con este tema. Gusto en saludarlos.